A Eva, Este, que se- subirán. Muy buenas se- y bienvenidos. señor, ya para Sí, Alan, notificarle, ya subí las diapositivas a la plataforma. también la subes al grupo de WhatsApp, ¿oíste? Para que Ah, los ok. compañeros, exacto, puedan leerla allí en el grupo de WhatsApp. Ok, entonces ya la envío. Listo. Eso les sirve como material de apoyo a los compañeros. Recuerden que todos los temas pertenecen a todos los estudiantes porque son los saberes de la unidad. Así cada grupo de estudiantes tiene un tema, él debe estar escuchando la presentación y debe releerse el material de apoyo que se colgará en el grupo de estudios. Estaba pidiéndole a un estudiante que me hablara y al fin no me... Víctor, ¿necesitas decirme algo, Víctor? Profesor, yo escribí al grupo que tenemos, porque yo no pertenezco a ningún grupo, no estoy en ningún grupo, y solicito que me agregue a un grupo, usted me dé un tema y yo elaboro mi exposición. ¿A alguno de los estudiantes le falta un compañero para que agregue a Víctor? Profesora, yo estoy trabajando sola. Si quiere, lo podemos hacer juntos. Sí, sí queremos Víctor y yo. Ah, bueno, profesor, ¿cuál es el tema? ¿Qué número es? Ahora se Ahora se comunican, lo pongo. ahora se comunican, ustedes ya se piden los teléfonos y ustedes en privado pues ya cuadran esa parte. ¿Listo? Aquí estamos. ¿Sí ven mi pantalla? Bueno, sí, yo lo estoy viendo, ¿qué veo ahí? Están compartiendo la pantalla con todos los participantes. Economía. Sí, señor, sí la vemos. Ok. Bueno, aquí comienza nuestra A exposición. Mi ver, grupo, espera un segundo que voy a anotar el grupo. Un momento. Aquí está Jesús Gutiérrez. Está Juana Iris. Y está Alan. Y tiene el tema número 1. sí, Tema número 1. Listo, pues. Ya. ok, bueno. Nuestro grupo está, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Baoque y vamos a hacer la exposición por la clase de economía del grupo 1. Entonces, mi grupo está conformado por el compañero Jesús Gutiérrez Frías, la compañera Juana Edith Martínez, pero no pudo asistir hoy a clases, y Sí. el que les habla, Alan Baoque. Entonces, comenzamos con el primer tema de exposición, el cual es Introducción a la economía. Permítanme, les leo la diapositiva y después hago una breve explicación. Introducción a la economía. La economía, que alguna vez formó parte de la filosofía, es considerada hoy una ciencia social. La economía se distingue de otras ciencias sociales en el estudio del comportamiento humano por el marco conceptual que utiliza, el de la teoría de elección racional. El supuesto de que los individuos son racionales implica que estos, al actuar, poseen un propósito bien definido. De hecho, es la presencia de este propósito en la conducta individual lo que permite la medición, al menos aproximada, de la ganancia o la pérdida que experimenta un individuo ante una nueva situación. Por ejemplo, permite medir cuánto ganan o pierden los productores y consumidores ante cambios regulatorios en los mercados. La conducta racional asume que los individuos no escogen una acción dominada, es decir, menos conveniente, por otra acción accesible. Parece natural que la economía adopte como parte de su método
de análisis el postulado que los individuos sean racionales en este sentido. Incluso, aunque en una sociedad pueda haber un número considerable que no lo sea, y que todos de vez en cuando cometemos errores en nuestras decisiones, sin embargo, establecer este concepto mínimo de racionalidad es pedir demasiado poco. Existe un criterio adicional para juzgar la racionalidad de la elección de un individuo. De sus elecciones no se contradigan. Es decir, aunque las preferencias e intenciones pueden evolucionar en el tiempo, en cualquier momento del tiempo suponemos que la conducta individual sigue cierta coherencia lógica, tal que una acción que se haya rechazado, digamos, en un momento dado, no se seleccionará en otro momento. Si todavía es posible seguir la acción escogida originalmente, el supuesto de racionalidad le confiere un elemento de predictibilidad el comportamiento humano, y es sobre ese elemento que se construye el análisis económico. Siguiente punto es la historia de la economía. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. Cabe recalcar que estas fueron las primeras civilizaciones, según la historia, que surgieron. Entonces tenemos la economía en el Imperio Romano. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez, entonces la emplearon para referirse a la administración del lugar. Oikonomía o oikos de casa y nemein de gestión y dispensación. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico y se refirió a diversos temas económicos que desde entonces han mantenido actualidad. Como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. En la Edad Media, cabe destacar que las aportaciones de la economía del feudalismo y la filosofía escolástica destacan en la ciencia economía grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, Antonio de Florencia y Ibn Khaldun. Principios de la economía. El nacimiento de la economía como ciencia. Los estudiosos jesuitas de la Escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de las propiedades privadas a las actividades económicas. Por esas contribuciones han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones estuvieron desaparecidas hasta el siglo XX. Más adelante destacaron los mercantilistas y fisiocracia. Los mercantilistas que afirmaban que mediante el intercambio de mercaderías y la acumulación de oro y plata se generaba riqueza. La fisiocracia decía que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas y que el intercambio no agregaba ningún valor. Al contrario que los mercantilistas, los fisiocracias promulgaban la política económica del laissez-faire, defendiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. La economía como ciencia independiente. A finales del siglo XVIII es cuando la economía se empieza a considerar ampliamente como una ciencia, desde la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. La publicación de este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la economía, como una disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba dentro de la filosofía. Las teorías postuladas en esta época se conocen como economía clásica. En esta corriente fueron muy importantes para la economía, además de Adam Smith, los economistas Thomas Robert Malthus, su ensayo sobre los principios de la población, y David Ricardo, con sus teorías de la ventaja comparativa,
la ley de los rendimientos decrecientes y teorías sobre la distribución de la renta. Desde entonces han surgido varias corrientes económicas, entre todas ellas cabe destacar el marxismo, el neoclasicismo, el keynesianismo, el monetarismo y el liberalismo económico. Pasamos a la formación del Estado. El proceso de formación del Estado-Nación durante el siglo XIX en Colombia se comprende como el trazado histórico social de la institución del orden político, que implica dinámicas de inclusión y exclusión constituyentes de los elementos materiales e inmateriales del Estado. Su materialidad se hace visible en el accionar de la administración pública, que es la burocracia, el mercado, que es el comercio, y los partidos políticos ante las elecciones. Dentro del proceso de distinción social conducente a la privatización, que es el cierre, del sentido de lo público, mientras que su inmaterialidad se expresa simbólicamente en la fijación de los imaginarios de integración territorial, que es la fijación de fronteras, legitimidad sistemática o ideología dominante y pertenencia clásica, la diferenciación poblacional, tendientes a crear la identidad pública. El Estado colombiano. El Estado colombiano es la forma de organización económica y de recursos, política, ideologías, social, conjunto de personas, y cultural, expresiones artísticas, religiosas, creencias. Tenemos los colombianos para vivir en sociedad dentro del territorio. De acuerdo al artículo 1 de la Constitución Política de 1991, se cita: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. En otras palabras, la Constitución Política en el artículo 1 nos dice que Colombia busca construir nuevas relaciones con la naturaleza, basados en principios y valores como la vida, prevalencia del interés general sobre el particular, solidaridad, protección de las riquezas culturales y naturales, dignidad humana y participación ciudadana. Pero, ¿cómo se encuentra organizado el Estado colombiano? Todos los países del mundo necesitan una organización para funcionar correctamente. Colombia, como Estado, también tiene su estructura, es decir, su organización para funcionar correctamente. Entonces, la estructura del Estado se puede dividir en 5 partes. Se puede hacer la organización del poder, organización de control, organización electoral y la organización territorial. Entre ellas se encuentran las ramas del poder público, que son 3. Son las ramas de organizar el poder en Colombia. Son 3, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva representa al gobierno. Su función principal es velar por el cumplimiento de la ley en los deberes y derechos de los colombianos. Su figura máxima es el presidente, pero también hace parte de ella el vicepresidente, los ministros, gobernadores y alcaldes. La rama legislativa está representada por el Congreso de la República, que está integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Su función es hacer y modificar la ley que se encuentra consagrada en la Constitución, hacer control político del gobierno, es decir, vigilar el ejercicio de las funciones del presidente y los ministros en su proyecto de gobierno. También se encarga de elegir los funcionarios que harán parte de instituciones de rama judicial, los organismos de control y la organización electoral.
la rama judicial. Es la encargada de administrar justicia en Colombia, es decir, es la encargada de establecer las penas, castigos o sanciones a los ciudadanos, empresas o instituciones de acuerdo a la ley, que es la Constitución. Es la encargada de resolver los conflictos. Está compuesta por seis instituciones: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. Aquí se encuentran los organismos del Estado. Los organismos del Estado son instituciones independientes que tienen diferentes funciones. De acuerdo a ellas se dividen en organismos de control, organismos electorales y otros organismos. Los organismos de control son la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República. Como su nombre lo indica, los organismos de control son instituciones del Estado que se encargan de vigilar que los recursos públicos se gasten en beneficio de la comunidad y no vayan a parar al bolsillo de pocos. Del mismo modo, estas entidades vigilan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y también de los funcionarios públicos, cumplan sus funciones y obren de acuerdo a la ley. Encontramos los organismos electorales. Como su nombre también lo indica, son los encargados de organizar y vigilar todo lo relacionado con el proceso electoral, como las inscripciones, el desarrollo de campañas, la vigilancia en la financiación de los recursos, identificar los posibles fraudes e inhabilidades de candidatos e inscripción de los votantes, etc. Están compuestas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Otros organismos. Existen otras instituciones que hacen parte de la estructura del Estado, pero no pertenecen a ningún grupo debido a su función, debido a que su función es única. Entre ellas tenemos el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil y Comisión Nacional de Televisión. Muchas gracias por su atención. Muy bien. A ver, que lo que me queda por decir a mí, muy bien, joven, muy bien, muy buena sobre todo me gustó muchísimo que hubieras terminado con nuestro país, eso me encantó. Mira, gracias. Dentro de lo que acaba el muchacho de mostrar de su investigación, Alan, en su grupo, lo que investigaron, quiero que tengan en cuenta algo de todo lo que vimos allí. Se me han ido 2 estudiantes. No me obliguen a pedir, a llamar a lista de nuevo, para ver si una vez que terminamos la clase, aquí están todos, porque no es que me voy yendo porque ya me aburrió. Aquí no nos podemos aburrir. Bueno, sí podemos, sí se pueden aburrir. Espero que no, ¿ah? Pero debemos quedarnos por respeto a la persona o a los estudiantes que hicieron su investigación y están presentando su trabajo. Recuerden que el respeto es el principal montículo donde se soporta las buenas relaciones de las personas, ¿verdad? Bueno, esperen que les voy a decir una cosita. Mira todo lo que dijo este muchacho de lo que son el andamiaje del Estado. ¿Sí notaron eso? El andamiaje del Estado, es decir, todos los organismos en donde se soporta un Estado social de derecho como el nuestro. Esto es un montón de personas, ¿verdad que sí? Eso es mucha gente que hay que pagarle los sueldos. Mucha gente, señores. ¿Verdad? Esto se llama gasto público, ¿eh? En economía, en macroeconomía. Todo lo que el Estado debe pagarle a estas personas sus sueldos y sus prestaciones sociales, entre otras cosas que debe estar pendiente de amueblar las universidades, comprar los terrenos para las edificaciones,
la construcción de estos edificios donde va a funcionar donde funciona la universidad, las calles, el alumbrado público, los parques, y sin tocar al Ejército Nacional y la policía. Y vaya que lo saquea. Y vaya que la policía no hace parte del ejército. Eso también es una platica. Y el armamento. Y etcétera, y etcétera. Gasto público. De manera que cuando este hombre, nuestro amado presidente, el señor apellido Duque, que es el respetadísimo señor, habla de una reforma tributaria que necesita plata, que los impuestos, creámosle, porque vaya que necesita dinero, y aparte que tenemos unos ministros y viceministros. El viceministro se gana 18 millones de pesos. 18 se gana. El ministro, si el viceministro se gana 17 y pico, el ministro, imagínese usted. Y muchas veces hay como duplicidad de las funciones. Ahí tenemos problemas, eso hay que resolverlo, eso hay que mejorarlo, ¿sí? El gasto público. En economía eso se llama gasto público. Sostener al Estado. ¿Entendido? Y es una parte importante, ¿sí? Porque muestra la organización. La organización. Antes de que empiece el siguiente grupo, quería hacerles en esto ya es como economía política. Muy agradable para mí saber que el Estado colombiano le solicitó a la Organización de los Derechos Humanos, esta de las Naciones Unidas, que devuelvan los procesos a la JEP, los procesos que tiene esta organización en la investigación de los problemas que tienen que ver con la parte de las guerras y el proceso de paz. Eso me gustó mucho porque legitima a la JEP. Señores, cabe anotar, ustedes que han iniciado esta maravillosa aventura de lo que es el derecho, sabemos que los seres humanos nos equivocamos, tenemos ese derecho, ¿verdad?, de equivocar. Y después que esta institución no tenía como el respeto, pues, del gobierno, es para mí maravilloso ver cómo se legitima, cómo le damos el sitio, independientemente que se equivoquen, o sea, por favor. ¿Entendido? Bueno, siguiente grupo. Hola, miércoles Daurico, ¿cómo es la cosa? Darwis, ¿cómo es? Se me hace una bolita la lengua, te cuento que no me sale. Vamos al siguiente. Aló. Señor. Profe, Sí. deseo hacer la exposición de mi grupo. Soy el grupo número 1. El tema número 1. El tema número 1 acaba de pasar con Alan. Eduardo. Pues, profe, ¿Cómo es el asunto si ese? miramos ahí el WhatsApp del compañero Alan. Ajá. Si miramos el historial de WhatsApp, yo lo había solicitado junto con el compañero Roberto y con el compañero Es Joel. importante Y esta está en el parte. WhatsApp. Es importante esta parte. Ojo con los micrófonos. Ojo con los micrófonos. Ojo. Señores, Señor, estoy mirando el WhatsApp. disculpe, si me permite hacer una aclaración Ajá. y dar mi opinión. Bueno, yo tengo como material probatorio que en la clase anterior yo solicité que era el grupo 1 con el tema 1. Se lo hice saber a usted en la clase en vivo y también lo notifiqué al grupo de WhatsApp. Pues en el grupo de WhatsApp no está la notificación, estimado.
Estos abogados. Compañero, si Ahí, quiere, ahí está. le tomo Vamos, pantallazo vamos a la a notificación avanzar. como material probatorio y se lo envío Pantallazo y en el grupo no lo cuando encontramos todo. A ver, compañeritos, a ver, mis amados, ojo con los micrófonos, por favor. Los micrófonos, gracias. Gracias. Avancemos. Eduardo, preséntanos tu investigación. Yo en otro momento voy a revisar el WhatsApp. ¿Entendido? Correcto. Bueno. Correcto. Bueno, señor, la introducción a la economía. Decimos que la economía estudia los aspectos naturales, físicos, tecnológicos obtenidos de resultados, mientras observación, experimentación y utilización de la metodología adecuada. En el caso de la economía, el campo social. ¿Dónde están las diapositivas, Eduardo? Sí, esa es la diapositiva. ¿Dónde Entonces, están? decimos, Eduardo, WhatsApp, señor. las veo. ¿Dónde están las diapositivas? Profe, aquí está en el grupo de WhatsApp. Ya, aquí están. No. Presenta las diapositivas que todos las veamos. Las presento donde en la clase sincrónica que se está clase, viendo okay, ahora mismo. Sí, claro, preséntala, hijo. Bueno, espera un momento. Comparte pantalla, claro que sí. Sí, espera un segundito, señor, porque sí, claro, me atropella la tecnología un poco. No. Bienvenido al club, mi querido estudiante. Iniciar transmisión, compartir pantalla, comenzar transmisión. Ajá. Okay. Ahí vamos. Listo. Bueno, caramba, y eso que está ahí está, ya te estamos viendo. Ajá. Okay. Ahora no nos vayas a mostrar los mensajes, esos que no se pueden ver. Listo. ¿Sí me ve ahí, señor? Sí, claro, por supuesto. Bueno, listo. Entonces, en ese aspecto tenemos que la economía es una ciencia. ¿Pero por qué decimos que es una ciencia? Sí, pero ¿por qué decimos que es una ciencia? Sí, señor. Bueno, tengamos en cuenta que las ciencias lo que hacen es de una manera experimental y de observación, utilizando una metodología, resuelven problemas. Ese es el meollo, lo que hace que se llame ciencia. Sí, hace la investigación, experimenta y lo prueba. Es correcto, mediante unos pasos. Por eso se llama ciencia, por eso la economía no solamente es ciencia por el hecho de que estudia y demuestra. Correcto. Entonces, y en última, lo que hace la ciencia es buscar soluciones a los problemas que nos atañen como sociedad o como seres humanos. La economía, los problemas que soluciona son de escasez de bienes y servicios. ¿Eh? Eso es básicamente lo que hacemos como introducción a la economía. La economía es un área de la producción, distribución y comercio, así como el consumo de bienes y servicios por parte de las diferentes entes del Estado. En general se define como un dominio social que enfatiza las prácticas y discursos y expresiones inmateriales asociadas a la producción y uso de manejo de recursos. En conclusión, lo que venimos diciendo durante todas las dos clases, la economía es para administrar, o es la ciencia que nos ayuda a administrar todos los recursos, tanto recursos limitados como los ilimitados. Un ejemplo de esos recursos ilimitados podría ser el aire. El aire es un recurso que, bueno, por ahora no se acaba, o no hay una forma de medir cómo acabar. Claro que con la contaminación ya ni se sabe.
pasamos a los objetivos. Los objetivos de la economía es analizar la influencia de las instituciones, de la tecnología, la sociedad, los precios y en la asignación de los recursos de distintos fines. Explorar las conductas de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de las acciones. Examinar la distribución, ingresos. Y sugiere algunas fórmulas para ayudar a los pobres sin afectar negativamente los resultados de la economía. También puede estudiar el ciclo económico y averiguar cómo puede utilizarse la política de manera tal para aumentar las oscilaciones del empleo y la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente lo que hace la economía es realizar estudios de la inflación que tiene que ver con lo que proyectamos a consumir como sociedad, de bienes y servicios que proyectamos a consumir en una sociedad. Entonces, básicamente esa es la tarea o los objetivos de la economía. La economía se compone de tres elementos que son primordiales, que son la materia prima, el trabajo y como resultado tiene los bienes y servicios, los bienes y productos, servicios. La producción tiene que ver con la materia prima toda vez que es de donde se van a sacar los insumos para pasarlo al trabajo, donde se va a generar un cambio de dicha materia para posteriormente en ese trabajo dar una distribución hacia el consumidor final de los bienes y servicios que hemos creado. Podemos decir que en cuanto a la historia de la economía, podemos decir que esta se remonta o inicia en tiempos remotos, prácticamente desde el inicio de la humanidad, toda vez que siempre ha existido el intercambio de bienes y servicios. Dígame. Sí, se llamaba trueque. Es correcto, lo que llamaban anteriormente trueque. Desde el inicio de la humanidad siempre ha existido eso. Mira, yo te cambio esta gallina por este pavo, te cambio esta gallina por esta vaca. Desde ahí inició la economía. Desde esos ahí sí ganaba el de la vaca, Eduardo. Ajá. Inicia la economía. Es lo que le llaman inicio de la prehistoria. Después siguió desde la época antigua, que ya venía en unos niveles un poco más contables, un poco más modernos. Después llegó la época moderna, la moderna contemporánea y la época contemporánea, que básicamente vendría siendo los cambios que ha tenido la economía durante el trasear de la historia o el pasar de los tiempos. La formación del Estado. Debido a que las sociedades iban creando culturas y costumbres muy diferentes, se vio la obligación de hacer unas fijaciones fronterizas o delimitaciones fronterizas de líneas imaginarias hechas por el hombre para definir cierta porción como un estado o pueblo. Los estados se componen de, como lo acabo de decir, de fijaciones fronterizas, burocracia y que compone de comercio y política. La burocracia sabemos que es la composición de los estamentos estatales que están para servirle al Estado y a los miembros del Estado, en este caso el pueblo. El comercio, que es la conducta económica o del sustento de dicho pueblo, o del sustento del pueblo, o el sustento que tiene el pueblo para poder subsistir y generar una independencia. Y la política, que básicamente es la que fija las reglas del juego. La política determina las condiciones en las cuales se va a generar el comercio e incluso la burocracia. Estos serían el proceso de formación del Estado. En el caso colombiano, tenemos
que el Estado colombiano está compuesto por 3 ramas del poder público, que son la rama legislativa, la rama judicial y la ejecutiva. Comenzando por la legislativa, podemos decir que es donde se realizan las leyes de tipo, de todo tipo de leyes, de regulación económica, penal. Todas las leyes tienen que pasar por el Congreso de la República, en el caso de Colombia. Estas leyes son para fijar como lo decía ahorita, las reglas del juego. Las leyes son las que dicen qué se puede y qué no se puede hacer, tanto en materia judicial, económica, política. Ahí se fijan las reglas del juego. Sabemos que, bueno, los que estamos estudiando esta rama del derecho, sabemos que cuando hay un vacío, inmediatamente el Senado busca llenar ese vacío mediante una ley para fijar, vuelvo y digo, las reglas del juego. En el caso de la rama ejecutiva, la cual la encabeza el presidente de la República, están todos los estamentos y entes del Estado e instituciones del Estado, que son independientes de la rama judicial y de la rama legislativa. Por ejemplo, tenemos los ministerios, tenemos los departamentos. Cuando hablo de departamento, estoy hablando por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación, departamentos que van asociados a ciertos ministerios. Tenemos la Fuerza Pública, que está compuesta por fuerzas militares y Policía Nacional. Quien es el jefe directo de todas estas instituciones es el presidente de la República, y él es quien las administra. Él es un administrador, y como administrador tiene que buscar y satisfacer las necesidades de todo el pueblo colombiano, bajo la legalidad y bajo la institucionalidad. Por eso esto es una democracia. Por eso lo colocan a él, lo eligen, lo eligieron. De hecho, lo eligen, porque yo no puedo elegir, nunca he votado en mi vida, no he podido hacerlo. Pero no diga eso, que eso es vergonzoso, porque estamos hablando. No, es que la Constitución me lo prohíbe, profe. ¿Por qué? Porque yo soy, la Constitución me lo prohíbe. Soy miembro de la Fuerza Pública, no podemos votar. Ah, listo, ahora sí. Esa es una condición que genera la misma ley. Es correcto para los funcionarios públicos. Bueno, listo. Entonces, encabeza el presidente de la República como administrador. Por eso es una de las ramas del poder que más nos debe tener. Es el gerente del país, el presidente. Como estudiantes de economía y de derecho, él es el gerente. Él tiene que ver de que todo el mundo esté bien, o por lo menos la gran mayoría, de que todos tengamos satisfacción en nuestras necesidades y en los servicios que requiramos. Por último, está la rama judicial, no menos importante. La rama judicial se compone de tribunales, los cuales son los encargados de administrar justicia, porque los tribunales administran justicia. Ellos se encargan ¿de qué? De decir, usted tiene culpable, usted no es culpable, usted le paga a fulano, usted le paga a merencejo. Esto según la ley, ojo, porque no es que ellos allá administren justicia justa, no. En los tribunales se falla en derecho. ¿Y fallar en derecho qué es? Fallar en derecho es ajustarse a las reglas del juego, de las que tanto les hablé desde el principio, que hace la rama legislativa. Que son iguales para todos. Que son iguales para todos, exactamente. Entonces, la administración de justicia lo que hace es fallar en derecho, darle la razón a quien la tiene, pero en derecho, no en especulaciones, no es que a mí me parece, es que probablemente no. En el derecho no existe, o por lo menos en las instancias judiciales, no existe el probablemente.
O es No, o no es. O o está no la es. prueba o no está. Y ¿cómo es que? A Entonces, ver, los abogados, espérate un segundo, Eduardo. Para los abogados, para ustedes, hay una frase de ustedes muy conocida en todas las carreras. Ustedes dicen, dame la prueba y te daré el y derecho. te daré el derecho. Eso significa Así, que estos jueces, ellos le dan el derecho según tengan las pruebas. es correcto. Entonces eso no es que fulano es criminal, fulano es bandido. Puede especularse todo lo que quiera, pero las pruebas se dan en derecho. Y Ojo, podría ser estimados y culpable. queridos, Hay y prueba, puede quedará ser libre. culpable y quedará Señor. libre, porque en derecho tiene la razón. Vuelvo y le digo, señor, o sea, esa es la administración de justicia, por lo menos aquí en Colombia. Así funciona la justicia y creo que en la mayoría de las democracias del mundo funciona En así. el mundo así. Es correcto. Entonces, de ahí de la importancia de que entendamos en qué estado estamos, cuál es nuestro estado, qué lo rige, para poder así dar opiniones y dar conceptos valederos de en el platanal que vivimos, por decirlo Sí, de una manera señor. coloquial. Ahora, a ustedes les queda más fácil ceñirse, pero yo que estoy en administración, estoy enseñando administración, ¿qué problema con el estudiante de que me busca materiales de apoyo de Guatemala, de Argentina, de México? Oiga, la ley es diferente allá. Es correcto, porque en regulación económica Colombia es un estado soberano y tiene sus propias regulaciones económicas. Aquí las NIC son las NIC, que son las que regulan los estados financieros, son muy diferentes a otros que en otras naciones, que aunque increíblemente son leyes de regulaciones internacionales, pero Colombia tiene regulaciones financieras diferentes internas o de manera tributaria diferente interna, pero que se ajustan a parámetros internacionales. Pero tiene particularidades. Claro. Sí, claro. Se tiene que regir por parámetros internacionales, como son las leyes igual. Hay algo que se llama en derecho, que se llama bloque de constitucionalidad, que lo maneja el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque Colombia está sometido a unos tratados internacionales. Dichos tratados tienen el mismo peso jurídico que tiene la Constitución. Y sabemos que en derecho la Constitución es ley de leyes y norma de norma, nada está por encima de ella. Y los tratados internacionales a los que se ha sometido Colombia por ser miembro de Naciones Unidas tienen peso de constitucionalidad. Por eso se llama bloque de constitucionalidad, porque son tratados que tienen el mismo peso jurídico que la Constitución política de Colombia. Así es. En esa parte, en la rama legislativa. Bueno, cambiando de tema, pasamos a los modos de producción. Conocemos unos modos de producción, los más recientes son el socialista, el capitalista, algunos anteriores que estaba el feudal, el esclavista y el primitivo, que era de lo que hablaba en un principio. El primitivo era un sistema económico que se basaba básicamente en el intercambio, prácticamente lo que le llamaban trueque. Era el intercambio de algunos bienes o de alguna producción por otra. Tenemos que en ese tiempo, por ejemplo, cuando Colón quería descubrir o quería buscar rutas para las Indias, porque bien sabemos que lo de Colón con América fue un accidente. Él no buscaba América, sino una ruta de comercio con la India. Muy diferente. Estaba buscando pimienta de olor, comino, tela. Correcto, una ruta de comercio. Ese comercio en que se basaba en el intercambio en guerra. Ajá. Y sellaron ese comercio o esa economía primitiva, ¿en qué se basaba? En el intercambio. Por lo menos ellos aspiraban a ir a la India para consecución de telas y otras pimientas, condimentos, como dice usted. Se llamaban, ¿cómo era que se llamaban esas cosas? Especias. Las especies, sí, señor. Especias. Entonces eran para hacer ese tipo de intercambio. ¿Por qué?
por de pronto productos que generaba España en esa época, que eran de pronto el vino, y el vino, otros bienes que ellos llevaban en los barcos, vino como materiales ya más elaborados, como espejos. Era un intercambio, era lo que le llaman trueque. Esa era una parte del sistema primitivo. En el sistema esclavista, que fue básicamente cuando ya se descubrió América, el sistema esclavista era que se utilizaba la mano de obra, o sea, tenía que ver más con el factor humano usted lo dijo ahorita, se me escapa la palabra, qué pena, el insumo humano, que era la base fundamental de la economía esclavista. ¿Por qué? Porque los brazos del hombre, si no había la máquina. Era baratísima, no tenían que pagar absolutamente nada. Al esclavo no se le pagaba nada. No se le paga, es correcto, no se le pagaba nada, solamente una escasa manutención de comida, si acaso, en algunos casos, cuando el esclavista era humano, le daba por lo menos comida. Entonces era un sistema en el que el amo o el patrono, en este caso el amo, solo tenía beneficios de esa mano de obra. De hecho, era dueño, hijo, de la mano de obra. Era dueño del esclavo. Era dueño del esclavo, o sea, era de su propiedad. Dueño, el hombre era dueño del hombre, en toda la extensión de la palabra. Bueno, nos queda claro que... Eduardo, permíteme un segundo, porque quiero explicar algo. Sí, claro. Quiero que se saquen de la cabeza que el esclavo es un negro africano. Bórreme ese pensamiento equivocado. ¿Entendido? Sí, porque es que incluso aquel que Roma perdía lo que tenía. Un pueblo le prestaba, ¿cómo es? Entraba en guerra con otro pueblo. Podrían ser los dos blancos de ojos azules y verdes. Y este pueblo entra en guerra con el otro pueblo y le gana, porque tenía los soldados más preparados, por la razón que sea, y le ganó. Entonces se apropiaba de los hombres como esclavos. Las mujeres las cogía para labores domésticas y los niños, los varoncitos, los enseñaban como soldados y las niñas pasaban a ser, a criarlas para concubinas del rey. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con eso? Es que creen que apenas se ve un negro, es ser esclavo. Pues, ¿quién dijo que eso era verdad? Ahora, sí se trajo mano de obra esclava de allá de África, claro que sí. Pero que quede claro que esclavo era aquel que no tenía nada y que el otro se apropió de él. Puede continuar. Bueno, de hecho en la antigua Roma, no sé, como la antigua Roma, los romanos esclavizaban por lo menos a los nórdicos, a esta gente que era de lo que llamaban antes los valirios. Esta gente que, bueno, más hermosa esa gente no podía ser. Grandes hombres, grandes, musculosos, hermosos esos tipos. ¿Dónde estaba el negro ahí? Ahí no había negro, o sea, imagínense, esclavizaba a la gente del norte de Europa, eran gente nórdica. Fíjate tú, eso eran los vikingos, ¿no? Correcto, pues eran básicamente los vikingos. Entonces los romanos los esclavizaban cuando tomaban sus tierras. Bueno, el sistema, el feudalismo, que también es otro de las formas económicas que hubo, o modo de producción feudal. Ahí estaba el rey, Eduardo. Era básicamente, ¿cómo, señor? Ahí está, ya eran los reyes, ahí ya estaba la parte de los reyes. Cada feudo tenía un rey.
No, bueno, el feudo nace en compensación a los grandes señores por los servicios que prestaban a los imperios o a las coronas. Se decía que le daban de recompensa tierras y títulos para que administraran esa parte de los reinos. Dicha administración consistía en que los nobles, que en este caso eran los condes, marqueses y demás, tenían cierto poder sobre esas expansiones de tierra, eran como los gobernadores de esas expansiones de tierra, y que las personas que vivían tenían que pagar el derecho de vivir ahí en esas extensiones de tierra, y que toda la producción que hacían tenía que ir al recaudo feudal, y al feudo, o sea, a su señor feudal, y a su vez hacía las contribuciones de los impuestos al rey. Esa era básicamente la economía del feudalismo en el siglo XIX. Bueno, que todavía no es que se aparte mucho de la realidad, pero bueno, digamos que ya eso pasó. Posteriormente vino, diga, posterior al sistema de producción feudal vino el sistema de producción capitalista. Ya es donde, bueno, hay una liberación de estos señores, se respeta la propiedad privada, se respeta de pronto los mercados, el libre mercado, los pueblos ya, o sea, ya hay como una liberación de que cualquiera, no solamente el feudal, podía intervenir en los mercados, comprar, tener propiedades. Ya cualquier persona puede entrar a negociar y a tener propiedades y tener propiedad privada sin importar el monto y sin importar que tuviera algún título o nombrado por alguna entidad superior, que en el caso del feudalismo era el rey. Ese es el sistema de producción económica. Y está el sistema de producción socialista, que es un sistema que básicamente todo es del Estado, de la representación del Estado, de la persona que ponen los pueblos a representarlos como entidad o como representante de su nación. Este sistema de gobierno regula mercados, las propiedades privadas no son tan apetecidas por este sistema de producción o modelo de producción, y básicamente todo es del Estado, o sea, todos los sistemas de producción, todas las empresas son del Estado. Cualquier situación, tenemos el caso de China, que en China todas las patentes, todo lo que se fabrique pertenece al Estado, así sea que la empresa sea extranjera. Todo pertenece, las patentes pertenecen al Estado, y cualquier persona del Estado, cualquier persona puede apropiarse de esas patentes para ser productivo. Obviamente que se respetan las leyes de comercio internacionales, como son la marca registrada, pero las patentes sí, cualquiera puede crear un producto similar, lo único que le cambian es el nombre. Ese básicamente es el sistema socialista. Y tenemos una economía que es la mixta, que es la economía capitalista, pero que también es socialista, en donde el Estado respeta la propiedad privada, pero también interviene en los mercados. Ya esa sí no la coloqué ahí en la diapositiva, pero sí existe ese tipo de modo de producción, que es el mixto, que asocia el capitalista, respeta los mercados, los interviene cuando tiene que intervenir, hace una regulación, y tiene participación el Estado en ciertos asuntos, como tener empresas o empresas de se llama mixtas, economía mixta, en donde el Estado es dueño de la gran parte, pero también hay inversionistas privados. Básicamente esos son los modos de producción. Muchas gracias, profesora. Fue un aporte de todos los compañeros que hicimos el trabajo. Muchas gracias a los compañeros también por la atención. Listo. Entonces,
Bueno, digamos, conforme, gustosa, me gusta la manera como están haciendo sus investigaciones. ¿Ya? No esperaba menos de ustedes. No espero menos, señores abogados. Que sus trabajos sean así pulcros. Y fíjate que a pesar de que está repetido el tema, pues se manejó de una manera diferente porque esto tiene bastante de qué hablar, ¿verdad? Entonces, hemos salido de dos. ¿Cuál? Un solo tema ha salido. Uno solo. ¿Listo? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Hoy tuvimos un problema que fue la